tal? Muy buenos días. El día de hoy les voy a hacer una exposición de cómo se hace una revisión sistemática. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Esparza y espero que esta exposición sea de su agrado. Bueno, primero que nada para empezar, ¿qué es una revisión sistemática o metaanálisis? Este va a ser un estudio integrativo, observacional, retrospectivo y secundario, en el cual se van a combinar diferentes estudios o diversos estudios que examinan una misma pregunta. A su vez, en esta revisión sistemática van a existir dos tipos o dos formas, cuantitativa y cualitativa. Las diferencias de estas dos van a ser dadas por el uso de los métodos estadísticos, que nos van a permitir la combinación y el análisis cuantitativo de los resultados obtenidos en cada estudio. Bueno, ahora pasemos a los pasos para realizar una revisión sistemática. Primero que nada, debemos de tener un título. Este título debe de dar una idea clara y concisa sobre lo que va a tratar nuestra revisión sistemática y no debe crear ambigüedad. En este se van a identificar la publicación como revisión sistemática, metaanálisis o ambos. Después del título se va a encontrar un resumen, que este nos va a facilitar el estructurado de nuestra revisión sistemática. Nos va a dar una idea sobre cómo va a ir estructurada y los elementos que la conforman. Bueno, pasamos a la introducción, que esta es una parte importante para iniciar nuestra revisión sistemática. La introducción va a estar formada por justificación y el objetivo. Bueno, la justificación. Describir la justificación de la revisión en el contexto de lo que ya se conoce sobre el tema. ¿A qué quiero ir con justificación? Bueno, en esta se va a dar una descripción del contexto sobre el tema del que se va a hablar durante toda la revisión sistemática. Y los objetivos. En esto se va a focalizar una pregunta explícita que va a abordar la revisión utilizando el formato PICO. PICO es participante o población, la intervención, comparación y por último el objetivo o resultado al que se quiere llegar, así como el tipo de estudio o diseño que se está haciendo. Bueno, métodos. Esta es una de las partes más largas que va a estar formando nuestra revisión sistemática. Esta va a iniciar con un protocolo y registro. Se debe indicar si existe un protocolo de revisión al que se pueda acceder y si está disponible, incluyendo su número de registro. Después tenemos los criterios de elegibilidad, que en este se van a especificar las características de los estudios y las características utilizadas como criterios de elegibilidad y su justificación, o el por qué se eligieron estos criterios. Después tenemos las fuentes de información. Aquí se van a describir todas las fuentes de información que se utilizaron en esta búsqueda y la fecha en la que fueron consultadas o en la que se buscó la información. Después pasamos a la búsqueda, que esta va a presentar la estrategia completa de búsqueda electrónica en una base de datos, incluyendo los límites utilizados, de tal forma o de tal manera que se pueda hacer, que pueda ser reproducible. Bueno, continuando con el método, como les dije, esto va a ser es una de las partes más largas de nuestra revisión sistemática y va a estar conformado por diferentes partes. Primero tenemos la selección de estudios, que en esta se va a especificar el proceso de la selección de estudios. En esta parte se va a decir cómo hicieron esa selección o por qué eligieron esos estudios. Después tenemos el proceso de extracción de datos. Aquí se va a describir los métodos para la extracción de los datos de las publicaciones o estudios y cualquier proceso para obtener y confirmar datos por parte de los investigadores. Después tenemos la lista de datos. Esta lista va a listar y definir todas las variables para que se buscaron datos y cualquier asunción y simplificación que se haya hecho. A continuación tenemos el riesgo de sesgo en los estudios individuales. Bueno, sesgo, ¿qué quiere decir con sesgo? Es que surja un error en nuestra revisión sistemática. En esta parte van a describir los métodos utilizados para evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales y cómo esta información se ha utilizado en la síntesis de datos. Luego tenemos medidas de resumen, que en esta se va a especificar las principales medidas de resumen, que por ejemplo puede ser la razón de riesgo o diferencia de medias. Y la última parte de método, que es la parte de nuestra revisión sistemática más larga. Tenemos la síntesis de resultados.
En esta parte se van a describir los métodos para manejar los datos y combinar resultados de estudios, incluyendo medidas de consistencia para cada metaanálisis. Luego está el riesgo de sesgo entre los estudios, el posible error que puede surgir en estos estudios. En esta parte se va a especificar cualquier evaluación del riesgo de sesgo que pueda afectar la evidencia acumulativa. Y ya para terminar la parte de método está el análisis adicional. Bueno, en este va a ser describir los métodos adicionales del análisis, en el caso que se hayan hecho estas análisis adicionales o extras a nuestro trabajo, indicar cuáles fueron sus especificaciones. Ya después pasamos a la parte de resultados. En esta parte de resultados se va a hacer una selección de los estudios. ¿Por qué se va a hacer una selección de estudios? Bueno, esto va a ser para facilitar el número de estudios cribados, evaluados para su elegibilidad e incluidos en la revisión y detallar las razones para su exclusión en cada etapa, idealmente mediante un diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos va a permitir tener una mejor comprensión sobre cómo fue la obtención de estos resultados o cómo fueron seleccionados de los estudios. Después pasamos a características de los estudios. Para cada estudio se debe presentar las características para las que se extrajeron los datos y proporcionar las citas bibliográficas. Y luego continuamos con riesgo de sesgo en los estudios. En esta se van a presentar datos sobre el riesgo de sesgo en cada estudio y si está disponible cualquier evaluación del sesgo en los resultados, que es lo que más nos importa en esta parte. Continuando con resultados, también aquí tenemos resultados de los estudios individuales. Para cada resultado se debe considerar en cada estudio el dato resumen para cada grupo de intervención y la estimación del efecto con su intervalo de confianza. Esto se prefiere en forma de gráfica, ya que nos permite tener una mayor organización sobre los resultados de los estudios individuales que se pudieron extraer. Después tenemos la síntesis de los resultados. Aquí se van a presentar los resultados de todos los metaanálisis realizados, incluyendo los intervalos de confianza y las medidas de consistencia. Luego tenemos el riesgo de sesgo entre los estudios. Esto es muy repetitivo, pero nos va a ayudar mucho en nuestra revisión sistemática para evitar errores. Bueno, en esta parte se van a presentar los resultados de cualquier evaluación del riesgo de sesgo entre los estudios. Y ya por último tenemos el análisis adicionales, que esto nos van a facilitar los resultados de cualquier análisis adicional en el caso que se haya hecho un análisis adicional para los resultados. Y ya casi por terminar tenemos la discusión. Bueno, esta va a estar conformada por 3 partes, que es resumen de la evidencia, que esta se va a encargar de resumir los hallazgos principales, incluyendo la fortaleza de las evidencias para cada resultado principal y considerar su relevancia para los grupos clave. Las limitaciones. Discutir las limitaciones de los estudios y de los resultados de la revisión. Aquí, ejemplos de limitaciones pueden ser que los artículos o estudios que se hayan buscado no se presentaran completos o que no se haya hecho uso de alguna escala para un mayor análisis de la información. Y ya por último en discusión tenemos las conclusiones. En conclusiones se va a proporcionar una interpretación general de los resultados en el contexto de otras evidencias, así como implicaciones para la futura investigación. Bueno, ¿qué quiero ir con implicaciones para la futura investigación? Que en este caso la revisión sistemática puede servir de ayuda para otras investigaciones o para la misma persona puede continuar con su revisión sistemática gracias a investigaciones futuras que le van a servir de apoyo. Ya por último, para terminar, tenemos la financiación. Bueno, la financiación va a ser describir las fuentes de financiación de la revisión sistemática y otro tipo de apoyos, así como el rol de los financiadores en la revisión sistemática. En la financiación se van a hacer una descripción de aquellas personas o formas en las que se obtuvo apoyo para lograr una correcta revisión sistemática. Bueno, ya para terminar,
Quiero comentarles que esta información, si no es muy buena o precisa, pueden intentar buscar en otras partes. Yo recomiendo que se use el documento Prisma. En este se nos da una idea más clara sobre cómo hacer una revisión sistemática más precisa. Eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención.